Bien, buenas noches, bienvenidos todos, amigos, compañeros y hermanos de América Latina, de las diferentes ciudades de Barranquilla, de Colombia, y a los amigos que nos escuchan aquí en la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos todos los jueves a las 7:30, conferencias virtuales de sabiduría gnóstica, una servida de los dioses para los hombres, un conocimiento develado que jamás se ha entregado públicamente a la humanidad, pero como estamos en los tiempos del fin, se abren las puertas del misterio y la logia blanca ordena entregar públicamente estas enseñanzas a la pobre humanidad que sufre. Repito, es un mensaje de los dioses para los hombres. Es lo que llama Pablo de Tarso en Corintios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y que si los príncipes de este mundo, o sea, pastores y sacerdotes de aquella época, lo hubieran conocido, no hubieran mandado crucificar al Señor de perfección. Y para hablar de la sabiduría oculta, enfatiza en el versículo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, quiere decir que nosotros, el mismo Pablo de Tarso lo afirma, nosotros somos un laboratorio alquímico trascendental, que tenemos unas capacidades y posibilidades adormecidas y que desarrolladas a través del autoconocimiento, a través del despertar de la conciencia, a través del manejo sabio y consciente de aquellas energías que son las que mueven todo el universo, como es la energía sexual. Entonces vamos desarrollando esas capacidades para percibir aquello que dice Pablo de Tarso: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni la mente entendió, son las que Dios tiene predestinado para los que le aman. Aquí en esta sabiduría, las, el conocimiento es infinito, es grandioso. O sea, uno realmente comprueba cosas, pero uno cada vez se da cuenta que cada vez sabe menos. La sabiduría es inmensa. Muchas cosas que hay que comprobar acá. Nosotros estábamos hablando el jueves pasado del poder sexual, sobre todo en los animales. Decíamos pues que los veterinarios les cuidan la energía sexual a los animales, a los gallos de pelea, a los caballos sementales, a los caballos de carrera, a los toros, etcétera, para que no la pierdan y se desarrollen fuertes y vigorosos, para que no pierdan la energía sexual hasta que completen su ciclo de desarrollo. Ellos le cuidan la energía sexual a los animales, más sin embargo, el anticristo de la falsa ciencia, la sociedad de consumo y los planes de control de población, pues, y de control de masas, pues, dicen que la masturbación es buena, vamos a demostrar lo contrario, etcétera. Mucha pornografía, mucha degeneración sexual, y eso está degenerando las posibilidades de la raza humana en todos los sentidos. Entonces, como decía, pues los caballos de carrera, pues son sementales, nunca han perdido sus energías sexuales. Esos caballos vuelan. Ahí no van a poner un caballo que lo van a poner a que se masturbarlo para que se desarrolle. No, eso es con los seres humanos, para embrutecernos. Pero con los animales no, porque le sacan la plática. Y con los gallos de pelea, esos gallos de pelea nunca han perdido la energía sexual. Son castos, se llaman castos. Los otros gallos se llaman fornicarios. Andan con el ala caída, etcétera. Este gallo de pelea se para en un gallinero donde hay 6 gallos, y ese gallinero tiembla porque ahí está la fuerza del animal. Y la fuerza del animal y la fuerza del hombre radica en la fuerza sexual. El poder está en el sexo. Eso se llama, eso lo manejamos nosotros aquí en la noche como los misterios de la piedra filosofal. Y nosotros, como fuimos alquimistas en la Edad Media, hablábamos de la transformación del plomo en oro. El plomo, la materia densa, la materia muerta, la materia que acaba en el oro del espíritu. Ese proceso alquimista está encerrado en lo que se llama el misterio de la piedra filosofal, y por eso hemos preparado esta conferencia para todos estos jueves, hablando de lo que es la importancia de la energía sexual en la vida, en la naturaleza, en el hombre, en los animales, y para rescatar el espíritu verdadero del cristianismo y de la ley de Moisés, y esa ley que menciona el Cristo Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Entonces, la ley de Moisés, léansela en el Levítico 15, versículo 18, y sabrán de qué les estoy hablando en este momento. Ahora,
hablando de que a los animales les cuidan la energía sexual para que se desarrollen fuertes y poderosos, y no solamente a los animales, a los científicos de la NASA les cuidan la energía sexual, porque eso sí los interesa que estén bien, porque tienen que hacer grandes investigaciones. A los boxeadores les hacen una concentración como de 90 días, para que no pierdan la energía sexual. Yo estuve hablando con un buen boxeador y él me contaba que tuvo relaciones sexuales un día antes del combate. Y me dice, Ariel, casi que me matan, porque es que la fuerza está ahí. Pierde millones y millones de espermatozoides con componentes de calcio, de fósforo, de lecitina, de enzimas, proteínas, glucósidos, líquidos cefalorraquídeos. La fuerza, esa es la cabellera que le cortaron a Sansón, pero después hablaremos de estas revelaciones de tipo bíblico. Entonces, a los futbolistas también se le impone concentración. Por ejemplo, una vez a la Argentina, allá en el Campeonato Mundial de 1986, le, le pusieron una concentración como de 6 meses. Argentina barrió invicto el Campeonato Mundial en esa época. Otro día le pusieron una buena concentración al Brasil. Brasil ganó el Campeonato Mundial. Otra vez le pusieron una buena concentración a Francia. Francia ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Más yo veía que una vez, por unos lados, a veces le ponen una buena concentración. Después vi que el sexólogo de la selección de Brasil decía, no, que pueden ir con sus mujeres. Entonces yo decía, ¿será que acomodan para que una vez gane uno y una vez gane otro? Como hay tantas cosas ahí en esos campeonatos ahí de poderes que se manejan, del dinero y de otras políticas y otras cosas así. Entonces, en los deportistas se, se les hace concentraciones para que no pierdan la energía sexual y estén fuertes y poderosos. En el antiguo Egipto, por ejemplo, que la parte sexual todavía no se había degenerado, los varones, o sea, la edad de vida eran 140 años. 140 años. En la Atlántida eran 600 años, que las razas se han ido degenerando a través de los tiempos. En la Lemuria eran 1500 años la vida. Entonces, ahora en la Edad Media eran 100 años el nivel de vida, ¿no? Ahora son como, ya después de 50 la gente está pasando trabajo. Y con estas comidas que estamos comiendo ahora, comiendo comida basura, comida chatarra, salchipapa, gaseosas, etcétera, esas gallinas que las crían rápidamente, y vamos a hablar de eso un poquito, son monstruos genéticos. Entonces, todo eso está degenerando y el medio de vida, etcétera, y los vicios y la pornografía y la masturbación, todo eso ha ido degenerando y los anticonceptivos han ido degenerando las capacidades y las posibilidades de la raza humana, que su fuerza, el principio es sexual, porque cuando uno viene a la existencia, viene por el sexo, la unión del padre con la madre, la glándula sexual es la fuerza del ser humano, y a partir de una glándula sexual se forma todo un sistema endocrino y se forma todo un organismo maravilloso, pero dentro respetando, así como los animales los cuidan para que no pierdan su energía sexual y se desarrollen fuertes y poderosos. Nosotros aquí pregonamos como iniciados a la luz de la conciencia pública la necesidad de comprender la cruda realidad de lo que es el sexo como la fuerza sexual que mueve el universo, y a través del cual se dan todas las posibilidades para el desarrollo espiritual de la raza humana y sobre todo para el nacimiento del Cristo en el corazón del hombre. Entonces nos hemos visto obligados a entregar esta conferencia maravillosa. Bueno, entonces tenemos ahora hablando un poco, ya que estamos hablando de la importancia de la energía sexual en la naturaleza y en el hombre, vamos a hablar acerca de por qué ha pasado, por qué hay tanta corrupción, por qué hay tanta degeneración. Existen siempre dos conocimientos. El clásico. El clásico, había antes muchos iniciados, había muchos sabios, etcétera, y había una enseñanza que se llamaba la clásica en la filosofía, en la psicología. Todo eso se ha ido degenerando, se ha ido perdiendo amigos y hermanos, porque estamos en los tiempos del fin. Y como dice la Virgen de Fátima en un mensaje, tercer mensaje, que no le quisieron entregar a la humanidad.
Dice, para los tiempos del fin, Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna todo, donde se gobierna la economía, la política, la medicina, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo va a ser. Entonces Satanás manda. Entonces, por ejemplo, uno mira la psicología. La psicología dice, hijos deseados y no deseados. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que el hombre va a clasificar los hijos que van a venir a la existencia? Eso es un absurdo. Y así pasa en todas las ramas del conocimiento. Entonces, ya, hablando de estas cosas, vamos a hablar de la sexología moderna. Entonces, se considera que los padres de la sexología moderna son Kinsey, son Martes y son Johnson, etc. Ellos afirman que la masturbación no hace ningún daño, que un joven se puede masturbar varias veces al día y no tiene ninguna consecuencia. Falso de toda falsedad. Se destruye ese joven. Esas afirmaciones han destruido a la juventud del mundo. ¿Por qué? Porque miren la comparación con los animales, con los caballos, ¿no? Que masturben al caballo, que masturben al toro, nanaí cucas. A ellos no, a nosotros sí. ¿Y por qué a nosotros sí? Ahí está la pregunta del año, pero la respuesta la tenemos nosotros los iniciados de todas las edades, sobre todo los del centro gnóstico en él. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que la masturbación, y vamos a hablar de la masturbación, posiblemente no en el día de hoy. Entonces, la masturbación, pues, tiene muchas consecuencias en el ser humano. Ahora, ellos dicen, por ejemplo, que las relaciones por el ano son normales y satisfactorias. Entonces, eso es falso. Mire, vea, Dios, cada órgano cumple una función. El, el, la boca es para comer, los oídos son para oír, la nariz es para respirar y el ano es para defecar y el órgano sexual es para tener relaciones sexuales. ¿Quién ha dicho que las relaciones por el ano son opcionales y satisfactorias? Te están violando lo que dice el Cristo, no Dios, Moisés, la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Ahí están las consecuencias de estas relaciones homosexuales. Vea, hasta el año 1976, la psiquiatría consideraba a la masturbación como una enfermedad de tipo psiquiátrico y así era tratada hasta el año 76. Pero entonces ya los grupos estos de LGTB tenían ya poder para esa época y lograron que la psiquiatría quitara esos protocolos que tenía de consideración y se plantea ahora que es opcional y satisfactoria. Bueno, hay que respetar eso, jamás estaremos de acuerdo, ni el Cristo ni los dioses estarán de acuerdo con esas afirmaciones. Fíjense ustedes que se está perdiendo lo que se llama la biopolaridad de la naturaleza. Y al perderse la biopolaridad, se extingue la raza. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, el universo se sostiene sobre el magnetismo, el electromagnetismo. Y para el electromagnetismo se necesita la polaridad de dos fuerzas siempre, polo positivo, polo negativo, y la unión de esas fuerzas da como resultado una energía que se manifiesta y da origen a la gravitación universal, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos la polaridad sexual, el polo masculino y el polo femenino. Esa es la verdadera polaridad sexual. Y así está en la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo y de una costilla de Adán, Jehová sacó a Eva y se la trajo al hombre. Eso está explicadito. Bueno, pero como estamos en los tiempos del fin, y como dicen las Sagradas Escrituras en el Apocalipsis de San Juan, dice, para los tiempos del fin reinarán los hombres del tercer día. Entonces es normal lo que está ocurriendo debido al grado de degeneración. Pero nosotros somos iniciados y planteamos una posición iniciática, mística y cristiana, totalmente cristiana, las mismas enseñanzas de Cristo Jesús entregadas por los mensajeros y los iniciados de todos los tiempos, Krishna, Buda, Mahoma y en estos tiempos Samael aún.
Entonces, eso es falso. Y después y lo vamos a demostrar científicamente. Dice, por ejemplo, que las relaciones con la menstruación son, son- son normales. Y eso es totalmente falso. Y vamos a explicarle por qué no son normales. Eh, Resulta que la mujer en la menstruación, ella cada mes limpia su cuerpo para tener limpia la matriz donde se puede generar la vida de un ser humano, ¿no? Entonces cada mes se limpia ese cuerpo de la mujer a través de la menstruación. La menstruación es una sustancia muerta y fría. Resulta que la principal causa de los cólicos menstruales es que a veces las mujeres hay mujeres que les falta un poquito de calor en el cuerpo y entonces se bañan demasiado con la menstruación, se bañan el cabello en esos días, toman cosas heladas, abren la nevera de frente y esa menstruación que es muerta y fría se le coagula y no puede salir. Entonces el organismo, ese mensaje llega aquí a la pituitaria, entonces libera una hormona que se llama oxitocina y la hormona se dirige a la matriz porque es un cuerpo extraño muerto que hay que expulsarlo y produce unas contracciones. La finalidad de esas contracciones, que son los llamados cólicos, es expulsar esas sustancias muertas y frías que están dentro del organismo. La medicina, pues, recomienda que haya anticonceptivos, pero es para que lo vayan otra vez. Y a veces somos jovencitas que lo que hay es que, vea, yo les voy a dar aquí una fórmula sencillita para las pobres jovencitas, pues, que tengan este problema. Colóquense una toalla caliente ahí en la parte pélvica y sigan esas consideraciones, pues, de tomarse un aguapanela con canela después del baño. Y si tienen mucho cólico, duren 1 o 2 días sin bañarse, un baño rápido, se baña la cabeza, se baña todo el cuerpo. No, esos días tiene que ser un baño rápido, tomarse su aguapanela con canela cuando salgan del baño, entonces para que le dé calor, etcétera. Y cualquier cosa se coloca para que no caigan esto. Vea, entonces, ¿qué pasa cuando el hombre tiene relaciones con la menstruación? Resulta que como la menstruación es una sustancia muerta y fría, o sea, el órgano viril, el órgano sexual entra en contacto con una sustancia muerta y fría. Y ese frío le quita calor a un órgano que tiene calor en ese momento, le quita el calor y entonces esto va generando problemas de impotencia sexual. Y a través del proceso de absorción, si expulsa la energía sexual, se produce un proceso de o sea, cuando usted exprime un gotero y lo suelta, él aspira. Entonces, aspira sustancias morbosas que pasan por el organismo y van al cerebro y pueden traer consecuencias. Esas relaciones por el ano no son normales, nunca son, perdón, esas relaciones con la menstruación nunca son normales. Y así, todas esas son afirmaciones pues que hace la famosa pues sexología moderna y nosotros tenemos que hacer esos planteamientos. Ahora, pasando a hablar pues ya de lo que es ya, eh, de lo que es el sexo. El sexo cumple dos funciones, una afectiva o espiritual y una fisiológica. Vamos a hablar de la fisiológica, después hablaremos de la afectiva o espiritual y entonces en ese campo es que vamos a hablar de la masturbación. Ahora vamos a hablar, la función fisiológica del sexo consiste la fisiología del sexo consiste en el desarrollo de los caracteres sexuales primarios del hombre y de la mujer. Esos caracteres sexuales primarios son el desarrollo de sus órganos sexuales, de la matriz, perdón, de los ovarios de la mujer y de las del hombre, cumplen su ciclo de desarrollo. El tiempo del ciclo de desarrollo sexual del varón, el varón termina de desarrollarse a los 21 años. Y la mujer termina de desarrollarse sexualmente y en todo el sentido de la palabra, porque todo el sistema se va desarrollando a los 18 años. Por eso esos caballos de carrera, esos gallos de pelea, ellos al no perder la energía sexual hasta cumplir su ciclo de desarrollo, todas esas fuerzas se revierten dentro del organismo y le da la fortaleza y la capacidad que tienen esos animales de la fuerza, porque el poder está en el sexo. Lo mismo pasa en el ser humano.
Ya eso que el ser humano que se masturbe, olvídate, eso lo destruye. Pero vamos a hablarlo detenidamente ahora que nos llega el tiempo y la hora. Ahora, los testículos, como yo les decía, el organismo tiene una parte vital y la realidad es la parte vital. El cuerpo simplemente, físico, simplemente es un vehículo de manifestación que se nos da por ley del karma en cada existencia y de acuerdo con la ley del karma se le otorga una parte vital y la parte vital del cuerpo físico es la que determina la capacidad del organismo. Decíamos en una conferencia anterior que en la parte vital el ser humano dispone de 5 cilindros o centros de energía a través de los cuales se manifiestan los aspectos, los pensamientos, los sentimientos, los movimientos, los instintos y los aspectos sexuales. Esos centros de energía son desconocidos por la ciencia médica. También decimos pues que el testículo está constituido por 3 capas testiculares. Y vamos a comprender esto. Entonces, de los 0 a los 7 años, se manifiesta, entra en actividad, pues, lo que se llama la primera capa testicular. Y entonces, en esta etapa, el niño tiene toda la parte sexual dentro de la sangre, repartida en el organismo. Y eso, usted ve que el niño de 0 a los 7 años, comiendo más o menos bien, que le den seno, etcétera, no me lo vacunen tanto y esas cosas, no me den harinitas, etcétera. Entonces, esos niños corren, niños juegan y no se cansan. Y no se cansan. Usted, por ejemplo, usted a tal hora tiene hambre, el niño está jugando y usted le dice, venga a comer y él sigue jugando, porque tiene una fuerza, porque la tiene repartida en todo el organismo. Eso o sea, a partir de la primera capa testicular se liberan ciertos átomos vitales que ayudan a dar esa vitalidad y esa fuerza al organismo. De los 7 a los 14 años, en lo que se llama la edad de la pubertad, esas energías sexuales se recogen en los testículos y en las gónadas del hombre y de la mujer. Se recogen en los testículos y entonces vienen los cambios, tanto el varón como la hembra. Entonces el varón le va haciendo cambios en el tono de la voz. Fíjense la relación íntima que tiene el sexo con la voz. Y se estimula el poder de la glándula pineal. Porque cuando hay un buen desarrollo de la, de la parte sexual del ser humano sin perder sus energías sexuales, se desarrolla un poder en la glándula pineal y la glándula pineal es una glándula que irradia, que transmite, que llega a las gentes, etcétera. Eso es importante es tener esa glándula pineal, pero para tener esa glándula pineal desarrollada hay que tener una buena potencia sexual. Entonces, se cambian los tonos de la voz, el cuerpo toma formas varoniles, comienza a producir vello, etc. Y en las mujeres también se dan los cambios correspondientes, porque está entrando en actividad, pues, la segunda capa testicular o del ovario en la mujer, etc. Bueno, en estos tiempos de esta segunda capa, de los 7 a los 14 años, eh, el joven jamás debe masturbarse, es una locura. Más sin embargo, yo les voy a ser franco, vea, yo tengo unos amigos estudiantes de bachillerato que me dicen que los estudiantes de psicología de las universidades van a dictarles clases de sexología donde les recomiendan que la masturbación es buena, que las relaciones pues por el ano son normales, etcétera. Se están degradando a través de se manda uno a los Una persona que de pronto tenía. entonces manda uno a los muchachitos a estudiar y entonces uno como padre de familia tenemos que escuchar estas conferencias para prepararnos y para orientar a nuestros hijos, porque ahora la educación es un problema y la educación debe partir del hogar, de los padres. Siempre los padres deben estar firmes en esta cuestión pero tenemos que estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Aquí escuchando esta conferencia revolucionaria, gnóstica del centro acerca de lo que se llama la sexología. Bueno, entonces si el jovencito
comienza a masturbarse. Mira, voy a ponerle un ejemplo. Hay una amiga que me llama por teléfono y me dice, Ariel, tengo un problema. Y yo, ¿cuál? Mi hijo de 7 años, que está en primero de bachillerato, se llama. Entonces, mi hijo de 7 años, yo le mandé a pedir un vaso de agua y vi que se demoraba y llegué a la cocina y se estaba masturbando, Ariel. ¿Cómo hago? Yo le dije, bueno, tráemelo para hablar con él. Y te hablé con él, etcétera, y le orienté las consecuencias de la masturbación. Entonces le ven acá, ¿por qué te masturbaste? Entonces él me contó, póngale cuidado, fíjate lo que es el adelanto y la tecnología, lo que es la pornografía a través de esa tecnología. Entonces me contaba ese jovencito de 7 años que un compañerito del curso, que son muchachitos ahí como de 8 años por ahí, en un celular se puso a ver pornografía en un colegio donde hay niños y hay niñas, y todo el mundo viendo la pornografía, los niños y las niñas, vean lo que está pasando ahora. Cuando terminó de ver la pornografía, el muchachito de 7 años, de 8 años, se masturbó delante de todos los estudiantes. Y por eso este jovencito comenzó a masturbarse en la casa. Afortunadamente, la madre ha asistido a las conferencias, me pidió la ayuda, yo hablé con el muchacho, ahora mismo lo tenemos asistiendo a las conferencias. Lo veo bastante bien, veo pues que no se esté masturbando, etcétera, etcétera. Esto es horrible, vea. Una vez yo he dictado esta conferencia aquí en Barranquilla, la dicté en todos los colegios de bachillerato, no solamente de Barranquilla, sino del departamento del Atlántico, en aquella época, cuando iba a comenzar la famosa educación sexual, por orden de Dios, correcto. Entonces, mire, una vez cuando terminé de dictar una conferencia en un colegio de bachillerato privado, acerca de lo que es la masturbación, el desarrollo sexual, etcétera, un joven, cuando ya había terminado la conferencia, se me acercó y me dice, vea, eh, yo tengo 20 años. Vea, ese señor parecía que tuviera como 45 años, todo acabado. Entonces siguió contándome su historia. Me dice, vea, lo que pasa es que yo comencé a masturbarme y a tener relaciones sexuales desde los 8 años, sin parar. Y yo, como usted me ve, yo estoy destruido. Y sinceramente se veía totalmente acabado ese pobre muchacho. Y él me dijo, vea, si yo hubiera escuchado esta conferencia cuando estaba jovencito, yo jamás hubiera abusado del centro sexual en esa edad que usted dice el desarrollo entre hasta los 21 años. Me dio las gracias, pero a veces me daba hasta un poquito de lástima lo que es la desorientación ahora. Y ahora los muchachos con celular y tienen acceso a la pornografía, etcétera. Y no solamente los hombres, sino las mujeres. ¿Qué día había un muchachito como de 8 años y él se puso a ver, otro amigo lo invitó, porque los padres tienen que revisar cuáles son los amigos de los hijos? Entonces, un amigo lo invitó para ver pornografía, pero era pornografía de homosexuales. Horrible. ¿Por qué? Porque esas imágenes pasan, quedan grabadas en el subconsciente y se reproducen. Ahí quedan, a eso no se borran. Y ahí esos defectos comienzan a actuar a través de la psiquis humana y le van a causar problemas durante toda la vida. Por eso es que los griegos dicen, mente sana en cuerpo sano. O sea, cuerpo sano, aliméntate bien, sanamente. Y mente sana, alimenta, no le metas basura a la mente. Porque tú al computador le metes basura, tú le sacas la basura. Porque es una cosa mecánica. Pero usted al subconsciente le mete basura y allí queda la basura. Entonces es un problema gravísimo. Entonces, como les decía, de los 7 a los 14 años entra en actividad la segunda capa testicular, se recogen las energías sexuales en las gónadas, se dan los cambios en el varón y se van, a partir de esos cambios, no solamente en la parte sexual, se van reorganizando y desarrollando
el cerebro, el sistema nervioso, el sistema digestivo, las glándulas endocrinas, todo se va desarrollando de una forma paralela, porque ese jovencito ha escuchado estas conferencias, tiene unos papás inteligentes como son ustedes, y entonces los han orientado. Yo les voy a poner aquí, posiblemente en la próxima conferencia, el ejemplo de dos jóvenes que nunca se masturbaron y siempre ocuparon las primeras posiciones en todas partes donde estudió. Pero esos testimonios los voy a dejar para el próximo jueves, conferencia posiblemente. Yo voy a hablar ya en seco y en lleno de lo que es la masturbación. Entonces, de los 14 a los 21 años, ahora, si nosotros desarrollamos normalmente la primera capa testicular, no me le den comida chatarra al peladito, no me le den cositas por ahí, harinitas y cosas de esas, démele comida, comida sana, buena, denle buen seno al pelado, denle seno un año, año y medio. Ve, antiguamente en la antigua Roma se le daban seno a los niños hasta 3 años, porque cuando la mujer toma seno, todas las energías sexuales está concentrada en la producción de leche y si la mujer le da seno todo el día, ella no tiene por qué tener la menstruación. Entonces, porque es que ahora le están dando seno y me le están dando anticonceptivos, si son niños, si son niñas, y esos anticonceptivos, su influencia pasa a los niños y a las niñas, y esto ha hecho que actualmente se haya aumentado el número de homosexuales y de lesbianas. Bueno, de los 14 a los 21 años entra en actividad lo que se llama la tercera capa testicular. La tercera capa testicular, y ahí es cuando ya hasta los 21 años se van conformando el desarrollo graduativo a partir de esa energía sexual de todos los sistemas orgánicos, del sistema endocrino, del mismo sistema sexual, de la misma próstata, porque es que comienzan, por ejemplo, para adelantarme un poquito, a masturbar, entonces están forzando la próstata que está en su ciclo de desarrollo. Todo. Eso es gravísimo. Entonces, si la persona joven no se masturba, se alimenta sanamente, no ve pornografía, etcétera, etcétera, y la jovencita también, con estas sabias enseñanzas, y se va desarrollando las funciones digestivas, las funciones nerviosas, las funciones circulatorias, las glándulas endocrinas, el cerebro, todo se va desarrollando gradualmente y de una forma maravillosa. Ahora, cuando yo les hablaba, por ejemplo, del desarrollo del paralelo del sexo con el reino vegetal y el reino animal, yo les hablaba del limón, que el limoncito se va desarrollando, pero el limón queda desarrollado es cuando madura la primera cosecha, que es cuando queda desarrollado. Ojo, aquí hay una similitud paralela. Si el campesino le quita los limones antes de completar la primera cosecha, le atrofia y le quita la vida al árbol grandemente. Y lo mismo pasa con el ser humano. Y usted, el limoncito tiene semillas, ¿no? Pero ese limón no está desarrollado, porque lo cogieron antes de maduración, sobre todo en la primera cosecha. Cuando ya el limón se madura, esa semilla sí completó su ciclo de maduración. Y lo mismo pasa con la energía sexual. Científicamente se ha demostrado que a los 18 años es que cuando los espermatozoides comienzan a madurarse y terminan su completo de maduración es a los 21 años. Entonces, masturbarse, entrar en relaciones con prostitutas, entrar en la masturbación, entrar en el vicio ese terrible de la pornografía, entrar ahora a las relaciones fáciles que se llaman ahora lo que llaman la, las, los marinovios, pues donde el muchachito no tiene ninguna responsabilidad, él vive en su casa, la hija suya vive aquí en la casa y él tiene relaciones con ella, a veces hasta la misma muchachita paga para ir a esas residencias, etcétera, etcétera, y esos jovencitos que apenas están por ahí 15, 16, 16, comienzan a perder sus energías sexuales y posiblemente
he conocido algunos casos donde le transmiten algunas enfermedades de tipo venérea, incluido el SIDA, el papiloma, el herpes genital, etcétera. Y entonces, si la jovencita queda embarazada, entonces viene, no le viene la menstruación, entonces toma la post-day. Y la post-day es una bomba de tiempo que destruye el organismo. Pero hablaremos más adelante de esa cuestión. Entonces, cuando el varón se masturba, gasta su energía sexual con pornografía, con marinoides, etcétera, entonces no permite, primera medida, si se masturbó en la segunda capa testicular antes de los 14 años, llega acabado para formar la tercera capa testicular. Ahora, vamos a suponer que no se masturbó a los 7 y 14 años, llegó bien, pero y comienza a masturbarse, atrofia el desarrollo de la tercera capa testicular. Cuando esa tercera capa testicular queda formada, es cuando se da el desarrollo del joven. Porque el sexo es el que termina el desarrollo del joven, como lo determinan los animales, y hay por eso el cuidado que tienen los veterinarios de que jamás pierdan la energía sexual de esos animales hasta completar su ciclo de desarrollo. Entonces, el ciclo de desarrollo de los seres humanos científicamente a nivel de la ciencia gnóstica, que es una ciencia pura trascendental, se cumple a los 21 años. Entonces, si el varón gasta su energía sexual, entonces degenera todo el organismo, degenera su sistema óseo, degenera su sistema cerebral, degenera su sistema nervioso, van a sufrir de insomnio, etcétera, degeneran el sistema endocrino. Yo le voy a contar aquí un caso. En las conferencias me llegó un estudiante de contaduría de noveno semestre, le faltaba un semestre, y ese muchacho llegó a la conferencia a pedirme ayuda. Ese muchacho llegó muerto, muerto por la masturbación, acabado. Total, le planteé, le dicté esta conferencia, hablé con él, lo ayudé. Ese muchacho nunca se volvió a masturbar, pero él se masturbó durante mucho tiempo. Él atrofió todo el desarrollo de todo su sistema y eso no se corrige así nada más. Esos daños quedan ahí durante de un buen tiempo. Total, ese muchacho, vea, ese muchacho cuando yo lo conocí, sin, sin, creo que sin lugar a equivocarme, estaba tan acabado, tan muerto, tan desvitalizado que yo diría que si uno lo cogía así, lo tiraba para atrás, el hombre caía, se golpeaba y caía muerto, agotado totalmente. Bueno, él entró ahí, lo ayudamos, se graduó, nos dio la gracia, después me pedía ayuda, me decía, Ariel, ayúdame a conseguir trabajo. Claro, porque está desmagnetizado. La glándula pineal no tiene esa fuerza de radiación para influir sobre las demás personas. Entonces, me estaba pidiendo ayuda para conseguir trabajo. Entonces, hasta le dimos ayuda, le dijimos que era lo que tenía que hacer para ayudarlo al pobre muchacho. Me recuerdo mucho porque está relacionado pues con estos casos de personas que han llegado destruidas al centro anal por la masturbación y tenemos el ejemplo de personas que se han desarrollado con todas las capacidades y con todas las posibilidades. Es más, hoy ocupan posiciones grandes en diferentes campos, en diferentes campos. Bueno, ya esto de la parte sexual vamos a plantear pues ya abiertamente el próximo jueves lo que son las consecuencias de la masturbación. Pero que asistan, los que no lleguen tarde a esta conferencia, les mandamos la grabación, repárteselas a todas las personas. Esto es para todo el mundo, esto es gratis. Nosotros se las enviamos, usted mándeselas para todos. Necesitamos que este conocimiento llegue a todas partes. Este conocimiento es de la humanidad, ayúdenos a repartir eso. Nosotros le mandamos la grabación, repártese a sus amigos, etcétera, etcétera. Yo os invito también, inscríbanse en el curso gratuito de psicología, inviten a otras personas para que se inscriban en estas conferencias virtuales que son maravillosas. Vamos a hacer una práctica de relajación, que es la que hacemos siempre al terminar estas conferencias. Entonces, una respiración lenta y profunda, llenando plenamente la capacidad pulmonar. El aire entra por la nariz, se expulsa por la boca y cuando expulsamos por la boca, imaginamos que el cuerpo queda totalmente relajado.